Camilo Benítez, Contralor General de la República. Buenas noches, Camilo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Enrique. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Tus órdenes. Bueno, ¿empiezo yo con el penal o vos con el penal? No sé cómo. Adelante. Yo hago una crítica, Camilo, a la cumbre de poderes que hubo hoy, pero completamente distinta a la de la oposición, y no me voy a sumar porque sinceramente creo que hay argumentos en la oposición que son absolutamente disparatados, que los voy a explicar después porque tampoco quiero que crean que hablo al pedo. Y mi crítica es que creo que la cumbre de poderes es una violación del artículo 3 de la Constitución, que dice que el gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en independencia y recíproco control. No en menjunje, no rejuntado, no en un solo esquema. Ustedes tienen que estar separados y controlándose mutuamente y no rejuntados. Perdón, es mi valoración. Es muy válida tu interpretación. No es completa a mi criterio, porque también hay un principio constitucional de coordinación de los poderes del Estado. Y pues sobre todo, así como lo hablábamos la otra vez, vamos a intentar ser un poco pragmáticos acerca de la historia democrática de nuestro país y reflexionemos acerca de qué bien ha funcionado la absoluta independencia de los poderes sin ningún tipo de coordinación en la lucha contra la corrupción. Esta estrategia, digamos, no es única del Paraguay. Hay muchísimos casos en Perú, en Colombia, con muchísimo éxito, algo que se denomina el ecosistema de control, que es, por supuesto, garantizando de manera absoluta la independencia de cada uno de los poderes del Estado. Hoy me preguntaba un colega tuyo, ¿qué le dijeron? ¿Qué se dijo? ¿Qué le dijeron al fiscal? ¿O qué le dijeron al presidente de la Corte? Eso sería absolutamente incorrecto e indebido, inmiscuirse en la tarea misional y constitucional de otro poder del Estado es incorrecto. Pero no así la coordinación de una estrategia nacional anticorrupción, que es lo que se dio en el año 2023 a través de una invitación del presidente de la República, y que terminó en un documento que establece más de 32 iniciativas, de las cuales una de ellas precisamente hoy que se hizo referencia, la 28, tiene una salida a esta problemática que tiene en la institución de jurado de enjuiciamiento de magistrados. Mira, pero yo debo decir que tu observación es súper atendible, Enrique, y no soy el único seguramente, y seguro que otro contralor o otro fiscal general del Estado no hubiera tenido el coraje de poder asumir el riesgo de sentarse en una mesa y soportar esta observación que válidamente lo está haciendo, pero yo creo que está justificado en el marco constitucional, siempre y cuando obviamente dentro de esa tarea jamás nosotros permitamos que ninguno de esos que estén ahí se pueda interferir en el trabajo misional que tenemos cada uno. Pero sí creo, y de hecho hoy es la prueba, de que la estrategia va a, no sé si a funcionar es una palabra feliz, pero que puede mejorar el maltrecho que llevamos históricamente en cuanto a la lucha contra la corrupción. Muchas de las iniciativas que son una ley, por ejemplo, la ley Hambre Cero, vino como consecuencia de un informe de la Contraloría que desnudó el fracaso absoluto de la ley de FONACIDE, que cumplió justamente 10 años, el año 2022-2023. La ley de integridad pública, que le da una competencia preventiva, ya lo hablamos bien de esto, Enrique, vino a solucionar un problema que tenía la Secretaría Anticorrupción de Independencia, que, como es también tu opinión, jamás podría llevar adelante ningún tipo de investigación de forma objetiva y con libertad. Y entre otras, creo que estaba también esto del RUM metido, la ley del servicio civil, que obviamente tiene que solucionar este enorme problema que genera el concurso o la falta de concurso para el ingreso a cargos públicos, los problemas suscitados por causa del nepotismo. Y hoy, habiendo hablado de esto, yo había dicho, miren la estrategia,
Este problema del jurado proviene desde su génesis, es decir, siempre los miembros del jurado de enjuiciamiento traficaron influencia, y no digo yo todos los miembros del jurado, claramente que alguno que otro no lo habrá hecho, pero históricamente los que transitamos el camino del Poder Judicial sabemos que éramos llamados o son llamados por miembros del jurado, por el presidente del jurado. Lo decía hoy, el caso más emblemático de corrupción pública en la historia democrática de Paraguay, ¿de quién es? De Óscar González Daer, presidente del jurado de enjuiciamiento. Ahora tenemos otro problema con la divulgación de estos chats, que claramente se vuelve a replicar y sale el señor Arévalo y va a venir otro y probablemente va a volver a ocurrir esto otra vez, si es que no se toma una medida. Por eso yo había dicho, y por suerte hubo consenso el día de hoy, en incluir algo que ya está suscrito por todos en la estrategia, la iniciativa 28, que es la prohibición absoluta de los miembros del jurado de enjuiciamiento de mantener reuniones privadas con magistrados judiciales, entendidos magistrados, incluidos los fiscales, defensores y síndicos también. A mí me parece una medida, obviamente, de sentido común, Enrique, ¿verdad? Esto quizás, si estuviésemos en otro país, ni siquiera tuviésemos que ponernos a discutir la importancia de esto, pero en Paraguay los fiscales y los jueces se mantienen reuniones privadas con estos miembros del jurado con absoluta libertad y en público, hacen filas en su oficina, y eso es lo que me parece a mí que permite este tipo de inconductas que hasta hoy solamente son inmorales. Y con esto, con una penalidad que está en la estrategia, que sea causal de remoción, cualquier tipo de vinculación que no sea oficial y pública. Yo contigo nomás, antes que me haga la siguiente pregunta, te digo que escuché hoy, se le va a quitar el derecho a los jueces para que puedan defenderse. No, el derecho tienen, pero su audiencia debe ser pública. Deben solicitar la audiencia y esa audiencia debe ser pública para que justamente no se puedan dar este tipo de malos tratos que hacen que permee la corrupción tanto en esa institución. En un ratito te voy a abordar, por supuesto, el punto 7 del comunicado hoy de la cumbre, pero antes quiero plantearte, Camilo, la cuestión constitucional de vuelta. Te pido disculpas, pero voy a poner un ejemplo que fue, o sea, un hecho, no te voy a hacer ninguna hipótesis acá. Yo le quiero recordar a la gente que nos está escuchando y viendo de qué se trata esto cuando la situación llega a un punto en que requiere definiciones. Nosotros tenemos el precedente nefastísimo de que se hizo una cumbre de poderes para establecer la dictadura sanitaria y por tanto ningún ciudadano paraguayo pudo recurrir al resorte constitucional del artículo 3 para pedir ante la Corte Suprema la inconstitucionalidad de la dictadura sanitaria, que era violentamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema fue parte del acuerdo establecido en la cumbre de poderes. En consecuencia, esto para mí es inaceptable porque le deja sin defensa al ciudadano que tiene que recurrir a la Corte para hacer el chequeo de si está bien o está mal lo que se decía. Fíjate vos, lo que se decidió en marzo de 2020 en una cumbre de poderes. Unos 5 tipos, o sea, igual que hoy 7, se reunieron y dijeron se suspenden las libertades y la Constitución del Paraguay, porque tenemos una orden del hijo de puta de Bill Gates. Perdóname, Camilo, eso no está bien. ¿Entendés? Y encima con una orden de Bill Gates, badulaques de mierda, les digo, no tengo palabras para describirle a todos los que firmaban el acuerdo de la dictadura sanitaria en marzo de 2020. Cumbre de poderes. Por eso no está bien, mi querido Camilo. Aunque el objetivo sea que traer al cielo al Paraguay. Enrique, yo coincido contigo en el ejemplo que diste. Pero eso, vamos a decir, sería un razonamiento por la vía de la inducción, es decir, vamos a ver caso por caso. Tampoco también están indefensos hoy los miembros del jurado, porque imagínate que dentro de este artículo 7
firman el presidente de la República, que tiene un representante, el presidente de la Corte, que tiene un representante, los presidentes de ambas cámaras del Congreso, que cada uno tiene su representante. ¿Cómo yo quisiera ver que uno de los miembros del jurado hoy se anime ante semejante cumbre y semejante compromiso de todos los poderes del Estado y organismos de poder a decir esto es inconstitucional? Ellos también están indefensos y en este caso es un argumento absolutamente contrario al que está dando. Puede ser que tenga razón en ese caso, pero eso no significa que porque haya un caso o dos o tres, todo esté mal, sino que está mal el caso puntual que estás contando, no este caso. O sea, ¿por qué te decía un argumento por la vía de la inducción? Es decir, contando casos específicos no vamos a poder nunca llegar a una norma general. Tenemos que tratar de analizar la norma general, que bien lo hiciste al principio en cuanto al principio de independencia, que si es que dentro de este documento hubiera habido, que podría haber habido, algún tipo de indicación para algún tipo de poder del Estado vinculado a la divulgación de esta información, yo creo que ahí sí estaríamos en otro tipo de problema a lo que vos estás haciendo referencia. Pero sí me parece, Enrique, por ejemplo, el enorme apoyo, y no lo digo esto porque lo hablo contigo, realmente soy un convencido de esto que te voy a decir. Existe una promulgación o divulgación de estos chats que se obtuvieron porque un magistrado lo filtró, ¿verdad? El abogado de dicho magistrado alega que eso, primero, que hace que todos los chats y toda la información sea nula, que no fue realizado con el debido proceso, y que entonces si eso todo nulo, podríamos alegar también que podría ser falso. Y entonces los periodistas hoy están afirmando falsedades diariamente, bajo ese razonamiento. Este comunicado que protege la labor de la prensa y de los miembros de la prensa en la divulgación de esta información, que no es menor, porque lastimosamente, Enrique, en nuestro país hace falta este tipo de divulgación para que los cambios ocurran. Y yo estoy contentísimo que esto se haya divulgado y ojalá se sepa la verdad de todos los chats. Y ojalá la verdad prime en este caso, pero me parece importantísimo que asuma el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte y de los organismos de poder, que todos asuman el compromiso de respaldar la labor de la prensa, que no es un caso menor. Y termino esto, Enrique, porque ya tengo un poco hastiado con mi perorata, como decimos. Pero no es menor, porque nos faltó, seguro que alguien habrá dicho que habría que tomar alguna medida contra algún periodista por divulgar este tipo de información. O sea, no va a faltar el día. Por eso a mí me parece un dato no menor, así como el respeto a las instituciones que hagan su trabajo en esto, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, y por supuesto nosotros también, ¿verdad?, en lo que nos toque. Dos cositas, Camilo, y después avanzamos. Primero, pero antes de llegar al punto 3, que es el que estás mencionando de la libertad de prensa, que sí yo quiero conversarlo contigo, pero déjame plantearte una cuestión previa nomás de método. Es una cuestión de método. Mira, Camilo, yo trato de entender los sistemas institucionales valorándolos de acuerdo a si han producido resultados positivos o negativos. Y el mundo anglosajón nos da todos los días de la vida una gigantesca lección de practicidad. Y es que en el análisis de las situaciones y en el diseño de las instituciones se tiene que trabajar sobre la causalidad, lo que ellos denominan el precedente. ¿Por qué? Porque el precedente, aun cuando sea excepcional, muestra el riesgo. Por eso yo te mencioné lo de la dictadura sanitaria. Yo no estoy diciendo acá que en general no se reúnan y salgan productos angelicales. La excepción es el problema. Y la excepción tiene que estar contemplada. Por eso no está bien que se hagan estas cumbres de poderes.
independientemente de que esta en particular haya resultado bien o alguna otra. No está bien porque significa la abolición de la garantía institucional de nuestra libertad. La garantía institucional de la libertad, la garantía fáctica de la libertad, es que los poderes están divididos. Eso no digo yo, dice Montesquieu. No hay nada que discutir con respecto a eso. Entonces, ahora, y perdón, esto te voy a decir, ya sé que te vas a enojar, pero no importa, lo mismo te voy a decir. El hecho de que Perú y Colombia hagan esto solamente confirma que esta es la Unión Europea fascista la que está motorizando este tema. Y eso es verdad. Y la Unión Europea es fascista, ahora ya lo sabemos, pero porque lo dijo también el vicepresidente de Estados Unidos. Y que le dijo además el viernes, ustedes no solo son fascistas, sino que como ustedes son fascistas no hay nada que colaborar con ustedes. No tenemos más nada que colaborar con ustedes hasta que cambien. Y lo cual ya se está viendo en la negociación del tema ucraniano. No hay ninguna participación de los nazis. Entonces, mi querido Camilo, a mí lo que traen de la Unión Europea como receta en Perú, en Colombia, en donde, disculpame, no sirve. Es el ejemplo de lo que no hay que hacer porque Europa ha destruido el concepto de la democracia. Entonces, chao, loco, no hay que trabajar sobre ese concepto. Está equivocado. En todo caso, podemos convenir que los dos estamos haciendo trampa, usando un ejemplo para tratar de sostener nuestro argumento. El tuyo el ejemplo de la pandemia, el mío el ejemplo de Perú y de Colombia. Pero sí te digo esto, en la Ley de Integridad Pública, que es una ley vigente, existe un Consejo Nacional Anticorrupción. Esta invitación que salió en la prensa a Cumbre de Poderes, pero en realidad es la invitación oficial que yo recibí, era en prosecución de la implementación de la Ley de Integridad que crea este consejo. Que a los que no les gusta, y te incluyo, la reunión de los poderes del Estado, y se van a tener que soportar 2 veces al año, porque en el reglamento dice que cada 6 meses se tiene que hacer esta reunión a los efectos de ver los avances del plan estratégico. Y te doy el ejemplo del caso del punto número 7, que es lo del jurado de enjuiciamiento. Eso se había puesto en el año 2023 y tenía un plazo de 12 meses para su implementación. Esos 12 meses ya transcurrieron y no se implementó. Es para eso lo que el Consejo se tiene que reunir, para que las estrategias que se planteen se vayan cumpliendo. Y las modificaciones sustanciales se pueden dar a través de este Consejo. Voy a decir, para lo que para muchos será una locura, pero lo voy a decir de todas maneras. No está en esta estrategia, pero puede estar en alguna estrategia futura. La delación premiada, por ejemplo, tiene una figura que en otros países ha tenido muy buenos resultados en materia de corrupción. En esta estrategia están muchos puntos, ya lo he citado algunos, que jamás hubiera sido posible obtener si es que el Contralor nomás los pretendía. Esto es categórico dentro de ese ecosistema de control. Y de hecho fue una sugerencia que yo había puesto en la ley, que el gabinete civil sea coordinador, porque si yo soy el coordinador y yo les convoco a todos que vengan a mi mesa, la probabilidad de que vengan es baja, para no decir nula. Por eso, a los efectos prácticos, este Consejo Nacional Anticorrupción puede dar frutos positivos. Y recuerdo, y lo dije el día del lanzamiento de la Ley de Integridad, creo que se le atribuye a Albert Einstein, pero realmente no creo que haya sido el primero en decirlo. Haciendo siempre lo mismo, es improbable que consigamos un resultado diferente. O es de necios repetir lo mismo pensando que uno va a obtener un resultado diferente. No funcionó nuestro sistema, Enrique. El sistema que tiene 30 años. En materia de corrupción, categóricamente. Por eso es que existe tan alta percepción de corrupción. Por eso es que esta idea de la estrategia nacional, del Consejo Nacional, yo la suscribo, pero con letra mayúscula, porque me parece que es una innovación en la manera en que hacemos las cosas. Ciertamente no nos escapamos del riesgo del desgaste por juntarnos todos en la misma mesa, ¿verdad? Pero me parece que vale la pena. Y el ejemplo de hoy, reitero, del caso del jurado de enjuiciamiento, solamente se dio porque estábamos todos ahí y estaba el poder
dentro de esa mesa. Y estaba firmado en la estrategia. Hay que felicitarle a aquellos que hayan sugerido y hayan suscrito o que hayan hecho que se suscribiera ese punto en particular. Tres cositas, Camilo, y después ya entramos en el punto 3 y te tengo que dejar en paz. Primera cuestión. Tengo que hacer una declaración de principio acá, Camilo, y esto incluso trasciende esta conversación, pero déjame plantearla. Yo no comparto la idea de que nuestra Constitución haya fracasado en este tema. No lo comparto porque el artículo 253 del Jurado de Enjuiciamiento, en su último párrafo, especifica que el modus operandi del Jurado de Enjuiciamiento lo tiene que definir el Congreso mediante una ley, cosa que hizo el Congreso. Ahora, y aquí voy a darme el pequeño gusto particular. ¿Qué Congreso hizo? No, ¿qué Congreso hizo esto? Los congresos reivindicados por estos badulaques, ONGceros bandidos, cipayos de la Unión Europea y cipayos de USAID, huerfanitos de USAID. El Congreso de los Profesores Doctores, reivindicado por Marta Ferrara, Agustín Carrizosa y toda esa gente. Ese Congreso lleno de profesores doctores calzonudos que no sirven para un carajo, mi querido Camilo, hizo esta ley de porquería que está vigente. No, pero ellos son abogados, profesores, doctores, una mierda la ley que hicieron. Entonces todavía tienen la cara rota Marta Ferrara y compañía de venir a decir que este Congreso, Ndayecó, es el peor Congreso, pero es que no tienen vergüenza después de tener esta ley, o la 5777, o la 1600 y todos los otros mamotretos que hicieron. No tienen vergüenza, Pico. Claro que no tienen vergüenza porque está lleno de cipayos, ¿entendés? Y todo esto es Unión Europea y financiado por USAID. ¿Estoy mintiendo? ¡Ey! Vean el discurso de Vance, a ver si estoy mintiendo. Bueno, espera. Mi punto acá no es entrar en eso. Es decir, no, acá no fracasó la Constitución, fracasó la ley. Y la ley hay que cambiar, mi querido Camilo. Ahora, hay una iniciativa legislativa propuesta en el punto 7, pero esa iniciativa legislativa no modifica el problema, que es que los miembros del jurado de enjuiciamiento están ahí con un cheque en blanco. Entonces se reunieron hoy ustedes, metieron un ítem que es válido, yo no discuto que no, pero que es completamente insuficiente para arreglar el problema. El problema no se va a arreglar si no se cambia la ley, mi querido Camilo. Y la ley tiene que establecer controles y castigos. Y eso no está. Totalmente de acuerdo. El problema aquí es, y vamos a tratar de acudir al famoso argumento del pragmatismo. Algunos, escuché yo, profesores, doctores, como te gusta decir a vos, alegar que hay que cambiar la Constitución y eliminar el jurado de enjuiciamiento y entonces con la magistratura. Otros que a través de una iniciativa legislativa se puede llegar a subsanar algunos de los problemas. Hay un paralogismo que se llama de la falsa oposición. Pueden dos cosas ser complementarias, como por ejemplo que haya una iniciativa legislativa, pero mientras tanto podemos hacer un reglamento del jurado que tiene autonomía para poder autorregularse y prohibir esta conducta que es tan reprochable. Podemos hacer, porque uno no quita a los otros, 100%. Pero lo uno puede hacerse mañana, lo otro va a llevar, si nos volvemos locos, un mes. Si es que todo el Paraguay sale de su casa y exige mañana al Congreso Nacional, un mes, 2 meses. No, si es normal va a tardar 1 año o 2, o capaz que ya pasa para el 2029. Entonces, a mí me parece que este consejo justamente debe suplir esos pequeños espacios donde uno puede de repente sugerir cambios que hagan que mejore el sistema de control. Yo no dije que fracasó la Constitución, Enrique. Yo lo que digo es que el sistema de control en cuanto a lucha contra la corrupción no ha sido el más eficiente, evidentemente, en nuestro país. Fracasamos todos. No, pero, Camilo, ¿sabes por qué perdóname, quiero hacerte una pequeña... Esto para mí es imperativo, perdón que te interrumpa. No.
fracasaron los badulaques que estaban en el Congreso con lista sábana. Por eso yo no le perdono a Marta Ferrara, no le perdono a Agustín Carrizosa, no le perdono a todos los sabaneros que andan sueltos por ahí reivindicando este sistema de porquería, porque el desastre lo hicieron ellos y se quedaron calladitos porque es Unión Europea, USAID. Están todos mudos, están todos escondidos. Están diciendo, uy, el cartismo, sí puede ser el cartismo, pero ¿quién hizo las normas? Eso es lo que nadie... Entonces no digas, el mejor congreso, ¿qué vas a hacer el mejor? Este es de lejos el mejor congreso de nuestra historia. Y el congreso de mierda que tuve, los 5 congresos anteriores, eran unos congresos de mierda, llenos de profesores, doctores, calzonudos. No tengo otra expresión, calzonudos de mierda. Perdóname, Camilo, o sea, con todo respeto, no es para vos. Como la Contraloría responde exclusivamente al Congreso Nacional, no tengo palabra más que decirte que estoy de acuerdo contigo. Porque finalmente sería muy poco inteligente estar en desacuerdo contigo. Pero es que es evidente. Pero volviendo al punto que me parece que es esencial, Enrique, yo celebro que se haya tomado esta iniciativa. Creo que esa estrategia lastimosamente no tiene la difusión. Aquí estoy con mi madre que vino a cenar conmigo y me dice, ¿cómo nadie sabe esto? Y sí, porque realmente ha fallado la comunicación en cuanto a las iniciativas que están en esa estrategia. Porque este problema, que hoy es un escándalo, que ya fue en el pasado, ya se puso en ese documento, ¿verdad? Que debe tener causa de remoción este tipo de conductas. Y no es un tema menor. Me parece que un miembro del jurado de enjuiciamiento, que en la mayoría de los casos son políticos, ¿verdad? Entonces, claramente hay que ponerle una restricción absoluta a su conducta para que ellos puedan, no solamente ellos, para que el magistrado que es convocado no le atienda el teléfono o no le reciba, y mucho menos haga lo que se le pide.